también en la conformación de esta comisión multipartidista como un mecanismo legal y formal para que cualquier legislador que es falsamente acusado pueda ejercer su derecho a la defensa. Dar la oportunidad de escuchar vocerías de los distintos espacios para buscar en consenso la mejor fórmula, el mejor mecanismo de decisión respecto a este rol del Consejo de Participación Ciudadana. La importancia de la educación no debería estar en discusión y debería ser el punto de partida y de consenso entre el organismo rector de la política pública educativa, como es el ministerio, como también con esos actores directos y también la propia sociedad. Televisión Legislativa presenta TVL Noticias Dominical con Tatiana Sonel-Hosmer. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la emisión dominical de TVL Noticias. Hoy es domingo 7 de abril de 2019. Gracias por su sintonía a través del canal 42 en Quito, también por nuestro sitio web tvl.asambleanacional.gov.es y recuerde que nos puede seguir a través de la radio de la Asamblea Nacional. De inmediato arrancamos con la información de esta semana. Asamblea en pleno. El Pleno de la Asamblea Nacional conformó la comisión multipartidista que deberá sustanciar la denuncia presentada en contra de la titular del Parlamento, Elizabeth Cabezas. La comisión tripartita prevé sesionar este lunes y tendrá 10 días para presentar su informe. Los integrantes de la comisión multipartidista son María Mercedes Cuesta del Partido Fuerza Ecuador, Fausto Terán del Movimiento Alianza País y Marcela Aguiñaga de la Revolución Ciudadana. La decisión la adoptó el Pleno del Legislativo con 123 votos. La asambleísta Jimena Peña mocionó los nombres y explicó que la nueva comisión deberá sustanciar la denuncia conforme el artículo 164 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Vemos también en la conformación de esta comisión multipartidista como un mecanismo legal y formal para que cualquier legislador que es falsamente acusado pueda ejercer su derecho a la defensa. La asambleísta María Mercedes Cuesta fue el primer nombre en ser mocionado. Sostuvo que actuará en apego a la legislación nacional. Y la ministra de Gobierno, siempre que yo tenga entendido, así como usted fui periodista, es la ministra que se reúne y habla con las bancadas, es la ministra de la política. Entonces no le veo nada extraño. Creo que ahí en la comisión analizaremos las pruebas que ella presente y también las de descargo, que es evidente. Sin embargo, se mantienen las críticas a la forma en que la legisladora Amapola Naranjo obtuvo el audio con el que se pretende sancionar a la presidenta de la Asamblea. Lenín Plaza es legislador por el Movimiento Alianza País. Pero nosotros esperamos que sea la misma comisión que pueda conocer esto y pueda haber un pronunciamiento. Si no es un juicio, no es una investigación penal, mal podría entrar un legislador a calificar una prueba con grado de licitud o ilicitud. Aquí se trata de un procedimiento de índole absolutamente político. De acuerdo al cronograma establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la comisión multipartidista tiene 10 días para entregar su informe. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Esta semana arrancó el debate sobre el proyecto de resolución para reformar parcialmente la Constitución, con el objetivo de restar las atribuciones al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El Pleno de la Asamblea arrancó con la revisión del proyecto de resolución que busca tramitar la reforma parcial de la Constitución de la República, que limita la atribución del Consejo de Participación Ciudadana de elegir a las autoridades de control. El asambleísta Héctor Muñoz es el proponente de la resolución. Esto no es un tema que nosotros nos hemos inventado, esto es un tema que ya tenía y que además lo tienen muchos países de la región. Sostuvo que no se busca eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, sino limitar una de sus atribuciones, la de nombrar autoridades de control, y que esta facultad regrese al legislativo. El trámite para que esto se dé es el siguiente. Se presenta una resolución, que es justamente lo que estamos analizando en este momento. Esta resolución tiene que contar con la mayoría absoluta de los miembros de este Parlamento. Posteriormente, esto pasa para análisis de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional lo que hace es
analizar cuál es la vía adecuada para que se tramite esta reforma a la Constitución. Los asambleístas Mae Montaño y Henry Cucalón expresaron sus visiones respecto del futuro del Consejo de Participación Ciudadana. Convirtieron a la participación ciudadana en un ente burocrático. Si es el pueblo ecuatoriano quien en el año 2019 eligió, para bien o para mal, a los consejeros de participación, en consecuencia, señora vicepresidenta y colegas legisladores, es el pueblo ecuatoriano, ni más ni menos, el que tiene que determinar su futuro. Verónica Guevara y Juan Cárdenas fueron radicales en su visión sobre limitar las competencias del Consejo. Se provocaría un nefasto precedente de carácter negativo en el orden democrático. Pues bien, convoquemos a una asamblea constituyente. La sesión del Pleno fue suspendida y se prevé que retomen el debate una vez concluida la delegación parlamentaria del proponente de la iniciativa, el asambleísta Héctor Muñoz. Ricardo Bravo, TVL Noticias. El Pleno de la Asamblea inició el primer debate de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe. En el debate, los legisladores coincidieron en reforzar el sistema educativo e incorporar en las modificaciones las problemáticas actuales. Previo al primer debate de las reformas a la Ley de Educación Intercultural, el Pleno de la Asamblea recibió en comisión general a varios actores quienes manifestaron sus preocupaciones y desafíos en el sistema educativo. Wilmer Santa Cruz, coordinador nacional de la Red de Maestros, expresó su desacuerdo con la reducción del presupuesto en educación, lo que dijo afectará a diversas áreas. Quiere decir que no existirá aumento salarial. Esto también nos dice que no se solucionará el derecho adquirido de la recategorización. Isabel Vargas Torres, presidenta de la Unión Nacional de Educadores, sugirió a los legisladores algunos cambios, como por ejemplo en la recategorización y ascensos. Derecho de capacitación, actualización, profesionalización y desarrollo gratuito para el magisterio. Financiado total por el Estado, puesto que la obtención de títulos de cuarto nivel y de posgrado también representan una mejora para la calidad de la educación. Ya en el debate, la ponente de las reformas explicó que la Comisión de Educación evaluó el sistema educativo e identificó varias problemáticas y necesidades, por lo que dijo es fundamental y urgente un nuevo modelo de gestión. La importancia de la educación no debería estar en discusión y debería ser el punto de partida y de consenso entre el organismo rector de la política pública educativa, como es el ministerio, como representante de un gobierno en este sector, como también con esos actores directos y también la propia sociedad. Los integrantes de la Comisión de Educación coinciden en que se debe mejorar la calidad de educación y buscar soluciones, por ejemplo, para pagar las deudas con los maestros jubilados, así como precautelar la integridad de niños y adolescentes. Entre el 2008 y 2010 hay una deuda por jubilaciones impagos a 8.600 maestros. Por las casi 5.000 vidas truncadas por los delitos sexuales, delimitaremos el accionar de las juntas distritales de resolución de conflictos para que en los casos de abuso sexual los derive a la justicia ordinaria. Tras 9 intervenciones, la sesión fue suspendida y deberá ser retomada en una próxima ocasión. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Con 89 votos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó una resolución mediante la cual exigió al Ministerio del Interior, a la Defensoría del Pueblo y a más instancias del Ejecutivo para que se esclarezca el asesinato de Carolina Andrango, sucedido en la ciudad de Quito. Además, el Legislativo se solidarizó con los familiares de la víctima, quienes advierten imprecisiones en las investigaciones. En marzo de este año, la Policía Nacional realizó un operativo denominado Avalancha 134, en donde 7 ciudadanos fueron detenidos, implicados en la muerte de Carolina. A través de dicha acción se pudo identificar, localizar y desarticular a una organización delictiva vinculada a la violación con muerte, fraude procesal y trata de personas. El asambleísta Fernando Callejas fue el proponente de la resolución. Las vidas de mujeres. Tenemos que felicitar la labor que ha cumplido un general de policía, el general Alulema. Pero esto contrasta con lo que sucedió 7 meses antes,
Cuando se conoce de la muerte de esta chica, de esta criatura, de esta niña, cuando se conoce el resultado de la autopsia, interviene la DINASED, este organismo de la Policía Nacional que debe brindar seguridad a los ciudadanos ecuatorianos, que tiene que ver con delitos contra la vida. ¿Y qué es lo que dice la DINASED? Que la muerte de esta inocente niña, luego de todo esto que he relatado, es por causa natural. Y nosotros tenemos que quedarnos aquí sin reaccionar, y nosotros no tenemos que protestar, y nosotros no tenemos que reclamar ante esta injusticia. Y yo pregunto, estos agentes, señora Presidente de la DINASED, que firmaron ese parte falso, truculento, perverso, no tendrán hijas, no tendrán hermanas, no tendrán nietas, cualquier parentesco para que les duela en algo el corazón y no pongan ese informe. Asimismo, por unanimidad de la Asamblea Nacional se solidarizó con los familiares de las víctimas de femicidio y de las mujeres violentadas. Rechazó la violencia y discriminación y a la vez llamó a la unidad nacional para combatir la violencia y defender los derechos humanos. Esta resolución se produce a propósito de las muertes de Berta Chicaiza, Angélica Llano Lescano, María Vargas, María P., Estefanía Reynoso y Jenny Yuxi Alomoto, víctimas de violencia que afectó en los últimos tiempos a la provincia de Cotopaxi. La Asamblea Nacional debatió un proyecto de resolución para declarar el 16 de abril como el Día del Profesional de Gestión de Riesgos. La asambleísta por la provincia de Cotopaxi, Ana Belén Marín, expuso la situación por la que atraviesan los profesionales que se dedican al rescate de vidas humanas. Sostuvo que el 16 de abril de 2016, cientos de personas perdieron sus bienes producto del terremoto que sacudió las provincias de Manabí y Esmeraldas. Marín dijo que al declarar el 16 de abril como el Día del Profesional de Riesgos, se revaloriza el valor de quien dedica parte de su tiempo para el rescate de personas en situación de vulnerabilidad. Y aquí quiero hacer una puntualización. No es el Día del Ingeniero en Gestión de Riesgo, es el Día del Profesional en Gestión de Riesgo, que involucra a varios actores que no necesariamente han estudiado la ingeniería en riesgos, sino que se han visto vinculados trabajando en esta actividad tan importante y muy poco reconocida lamentablemente en el país, pero que en este momento ya está haciendo un trabajo importante en las diversas universidades, en la Universidad Estatal de Bolívar, en la Universidad Técnica Equinoccial, en la Internacional, en la Andina Simón Bolívar, en la Universidad San Gregorio, en la Universidad Salesiana. En promedio, entre los actores que he mencionado y que incluyen los organismos básicos de respuesta y socorro, hay aproximadamente 5.000 participantes. Durante la sesión del Pleno número 584, varios ciudadanos fueron recibidos en Comisión General por el Pleno de la Asamblea Nacional, con motivo del Día Mundial de Concienciación del Autismo, que se recordó el pasado 2 de abril. Noami Ordóñez, niña con esta condición, pidió a los legisladores generar política pública inclusiva con igualdad y equidad, mientras que Juan José Sevilla relató su experiencia como un adulto con autismo. ¿Qué sería de este mundo sin la física de Isaac Newton y Albert Einstein, o la sinfonía de Beethoven, Mozart, o el creador de Microsoft, Bill Gates? ¿Qué sería del mundo si no existiéramos los autistas? El autismo es lo que me hace ser quien soy. Que nunca más tengamos que salir de las escuelas por la corrupción de algunos. Que no existan nunca más jóvenes sin universidad. Que no haya adultos autistas sin trabajo, que nuestro diagnóstico y tratamiento no sea signo de negocio, que nuestros padres puedan tener estabilidad laboral, que se cumplan nuestros derechos. Interpretamos el mundo de otra manera, vemos el mundo bajo una luz diferente en formas que muchos nunca podían imaginar. Pensando en la gente que viene detrás, pensando en que gracias a ustedes de hoy para adelante, la inclusión en este país sea una norma, no una excepción. Pensando en que de ahora en adelante
tengamos personal capacitado para un diagnóstico, para ofrecernos una ayuda para la gente que viene atrás. Estamos ahora nosotros aquí por conmemorar el Día del Autismo, aunque quisiéramos que todos los días se nos dedique un poquito de tiempo para hablar de nuestras necesidades. Habemos personas que llegamos a adultos, como les decía, con un poquito de complicaciones, pero no queremos que la gente que viene detrás de nosotros viva lo mismo. Es momento de una pausa, pero al volver continuamos con la información. Regresamos con TVL Noticias Dominical luego de la siguiente pausa promocional. Sumario legislativo. Gracias por su sintonía y ahora les contamos que la Comisión de Fiscalización recibió a los autores de la publicación El laberinto offshore del Círculo Presidencial, difundido a través del portal digital La Fuente. A continuación los detalles. La Comisión de Fiscalización recibió al periodista Fernando Villavicencio en el marco del análisis sobre la publicación El laberinto offshore del Círculo Presidencial. Villavicencio es uno de los autores de la investigación publicada en el portal web La Fuente. Él dijo ante la comisión que son 2 publicaciones y que ha sido víctima de hackeo en sus portales y redes. Que no se trata de un solo reportaje. Son 2 reportajes y el primer reportaje, titulado Coca-Cola Sinclair y la huella del presidente Moreno, fue publicado el 23 de noviembre del año 2018. Una vez terminada la intervención, se abrió la ronda de preguntas. La asambleísta Silvia Salgado dijo que es fundamental no desviar el tema y centrar la comparecencia voluntaria en la solicitud del Pleno. Abultada información que nos parece importante que vayamos como comisión tratando de validarla a efectos de que no caigamos en esta dispersión de hechos. El asambleísta Daniel Mendoza cuestionó al periodista por publicar documentos donde no se evidencia el vínculo del presidente Moreno en cuentas offshore. No hay al momento documento alguno que pueda evidenciar que el presidente Lenín Moreno Garcés, en aquel entonces vicepresidente en ciertos momentos, en otros momentos delegado en Ginebra, aparece o consta como administrador socio accionista de ninguna de estas empresas, ni en Panamá, ni en Belice, ni en Ecuador. El periodista dijo que no va a responder eso y se retiró. La comisión escuchó la moción de Ronnie Aliaga sobre los próximos comparecientes. De los representantes de las instituciones públicas que son el Servicio de Rentas Internas, la Unidad de Análisis Financiero y Económico, a las personas particulares, el señor Edwin Moreno Garcés, el señor Luis Rodríguez Malo, el señor Conto Patiño, la señora María Auxiliadora Patiño, el señor Javier Macías Carminiani, Ricardo Alemán, Emilio Torres Copado, Soraya Leonor Salazar y el señor Ítalo Centanaro. Al final resolvieron que posiblemente el lunes en la mañana sesionarían con la presencia del representante del SRI y de la UAFE. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. El representante de Human Rights Watch y la directora del Observatorio de Derechos y Justicia expusieron ante la Comisión de Justicia sus criterios frente a la despenalización del aborto en casos de violación. Ambos se mostraron a favor de una reforma de la cual aseguran 28 países ya la incorporaron. La Comisión de Justicia continúa con el análisis de las reformas al Código Integral Penal referente a la despenalización del aborto en casos de violación. Es así que mediante videoconferencia escuchó el criterio de José Miguel Vivanco, representante de la ONG Human Rights Watch, quien manifestó que existe una tendencia global para debatir las causales para despenalizar el aborto. En muchos de nuestros estudios se revela, y también en la información oficial que existe en Ecuador, que las víctimas de violación son víctimas de un familiar, del padre, del abuelo, de un tío, de un hermano. A la mesa legislativa también acudió María Dolores Miño, directora del Observatorio de Derechos y Justicia, quien manifestó que la no despenalización del aborto por violación se considera una forma de trato cruel y degradante. Más allá de los temas morales y de las opiniones personales que todos vamos a tener alrededor de este tema tan polémico y controversial,
Lo que estamos hablando aquí es un tema de derechos humanos. Aseguró que el endurecimiento de las penas para los violadores va más allá del debate. La despenalización del aborto, asegura, responde a la reparación íntegra de la víctima, más aún cuando en su mayoría son niñas. Desafortunadamente, en el caso de una violación, no podemos retroceder el tiempo al día, al momento que la niña fue violada y devolverle ese proyecto de vida que ya le fue arrebatado. En este marco, la presidenta de la mesa legislativa, la asambleísta Marcela Aguiñaga, indicó que se analiza incluir en las reformas procesos adicionales y especiales. En el caso de niñas menores de 12 años. Vamos a revisar seguramente algún tipo de procedimiento adicional que se pueda tomar, porque evidentemente no podría quedar el consentimiento en las manos de su posible agresor. Sería una locura. Los criterios escuchados en la mesa serán tomados en cuenta de cara a la elaboración del informe para segundo debate. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Nuevamente, la Comisión de Jubilados trató la situación de los ex trabajadores del extinto Banco del Fomento. Durante la intervención del gerente de Banecuador surgieron dudas con respecto al contrato colectivo y el cálculo de los pagos, y además del registro de las personas afectadas. La situación que enfrentan los ex trabajadores del extinto Banco de Fomento nuevamente fue eje de debate en la comisión ocasional. La autoridad que representa a Banecuador, Carlos Tamayo, reconoció que existen problemas, pero que el tema ha sido prioridad para este organismo. Precisó que las irregularidades se registraron mucho antes, generando inconsistencias en el marco jurídico. Se pagan las obligaciones, pero el área financiera no tenía cómo registrar contablemente las mismas, porque no tenía un sustento jurídico en su momento que establezca una cuenta por pagar. Señaló que hay un pronunciamiento tanto de la Contraloría como de la Procuraduría General del Estado sobre el cálculo, pues se habría cuantificado con la remuneración básica unificada y no como lo establece el contrato colectivo, que usa como parámetro el salario mínimo vital. Establece que los términos no son iguales, que no son lo mismo y que ellos no pueden dar informes favorables para poder cambiar el contrato colectivo en virtud de que no están facultados para aquello. Según dijo, la única forma de solucionar es que exista un fallo judicial. Ante lo expuesto, Betty Guerrero, en representación de los ex trabajadores, enfatizó que existe un convenio laboral que garantiza que se cumpla con la devolución de los pagos pendientes. Dice reversar cuentas, cambiar, no dice quítenle a los trabajadores. No dice quíteles el dinero a los trabajadores. Hubo preocupación de los asambleístas. Un reconocimiento expreso que efectivamente había existido una retención discrecional. Ahí tenemos ya, ¿no es cierto?, claramente que están aceptando que hay una deuda que hay que cumplirla. Nos envíe un listado de quienes cobraron todo y de quienes faltan de cobrar. La comisión ocasional solicitará detalles de los trámites realizados por el banco para liquidar a los extrabajadores. No descartaron llamar también a representantes de la Contraloría y Procuraduría General del Estado. Mariela Logroño, TVL Noticias. La Comisión de Desarrollo Económico aprobó por unanimidad el informe para segundo debate del proyecto de ley reformatorio a la Ley de Aviación Civil. Este cuerpo normativo es un insumo para prevenir accidentes en el aire. Con 7 votos afirmativos, la Comisión de Desarrollo Económico aprobó el informe para segundo debate del proyecto de ley de aviación civil y al Código Aeronáutico. La iniciativa del asambleísta César Ron pretende ser insumo para evitar y reducir los accidentes aéreos. Esta ley se trata de eso, de evitar accidentes, y luego finalmente este es simplemente un informe de las causas del accidente, no es un tema judicial. Si en alguna instancia llega a judicializarse un accidente de aviación, entonces pues puede ser que el informe sirva como un insumo. El Convenio de Chicago determina el espíritu de esta ley. La Junta de la Investigación de Accidentes trata los siniestros de la aviación comercial, otro de los temas incorporados en este cuerpo normativo. Y que regula la aviación civil en el mundo. Por lo tanto, pues esto tiene que ver básicamente con la Junta Investigadora de Accidentes, con la autonomía que debe tener, a pesar de estar adscrito a la Dirección de Aviación Civil, requiere autonomía económica, financiera y técnica para poder tener esa independencia necesaria para hacer los informes en caso de accidentes de aviación.
Además, aprobaron el informe, también para segundo debate, de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley de Energía Eléctrica. Esta iniciativa busca mejorar los mecanismos para recaudar la tasa de recolección de basura en los GATS municipales. Así lo explica el asambleísta Patricio Donoso. En cuanto al cobro de la tasa de la basura a través de la planilla eléctrica, a fin de facilitar tanto la recaudación cuanto el mejoramiento del servicio. Además, dieron tratamiento al proyecto de ley reformatorio a la ley de compañías. Los asambleístas ultiman detalles para la aprobación del informe. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. La Comisión de Relaciones Internacionales recomienda la aprobación del acuerdo entre Chile y Ecuador en materia de defensa. Según los comisionados, el instrumento reforzaría las relaciones bilaterales, no solo entre las Fuerzas Armadas, sino en varios aspectos. El documento deberá ser debatido y aprobado en el Pleno. De manera unánime, los integrantes de la Comisión de Relaciones Internacionales aprobaron el informe no vinculante del acuerdo entre los gobiernos de Ecuador y Chile sobre cooperación en el sector de defensa. La presidenta de la mesa legislativa aseguró que la comisión recomienda dar luz verde al instrumento porque permitirá reforzar la colaboración histórica, no solo en defensa, sino en varios ámbitos con Chile, y detalló algunos de los beneficios. A capacitación, en cuanto a intercambio de tecnologías, sobre todo en temas como ciberdefensa, ciberseguridad. Bueno, en el Ecuador tenemos también una experiencia en cuanto a la lucha contra el narcotráfico y yo creo que eso sería importante, sobre todo en los temas fronterizos que tenemos tanto con Colombia como con Perú. De su parte, el asambleísta René Yandún indicó que la ratificación del acuerdo sobrepasa el asesoramiento de las Fuerzas Armadas, sino que se fortalecerían diversas áreas. Y no solamente en el campo operativo, sino también en el campo social y en el campo humanitario, en cumplimiento fiel a todo lo que mandan los derechos humanos a nivel universal, por un lado. Por otro lado, es el intercambio de oficiales que pueden estar ejerciendo la docencia, tanto en institutos militares en Chile, con profesores ecuatorianos y viceversa, de Chile aquí en el Ecuador. Además de mejorar el sistema doctrinario de carácter militar y la estrategia en sí, aseguró. Y lógicamente lo que se hace es a través de los institutos militares, por un lado. Y por otro lado, lo que se pretende también es buscar la paz, la tranquilidad, la armonía y especialmente esa hermandad que la hemos mantenido por siglos con el hermano país de Chile. El documento deberá ser debatido y aprobado en el Pleno de la Asamblea y en lo posterior ser remitido al Ejecutivo. Lorena Espinosa, TVL Noticias. La Asamblea Nacional desarrolló el foro sobre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 4 expertos analizaron la creación, funciones y atribuciones de esta institución. Días antes del proceso electoral se revelaron cifras que evidenciaron el desconocimiento de la ciudadanía respecto del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El 92% de la población no conocía a quienes se postularon al organismo. El 60% no sabía cómo votar y el 40% desconocía las atribuciones de la institución. Es por ello que la Asamblea Nacional tuvo la iniciativa de crear el foro sobre el Consejo, con expertos y analistas que analizaron la creación, trayecto, funciones y atribuciones de la institución. La presidenta del Parlamento inauguró este evento. Dar la oportunidad de escuchar vocerías de los distintos espacios para buscar en consenso la mejor fórmula, el mejor mecanismo de decisión respecto a este rol del Consejo de Participación Ciudadana. Los 4 panelistas resolvieron desde su experiencia qué debería suceder con el Consejo en beneficio del país. Con Gonzalo Ruiz como moderador, se dio paso al asambleísta nacional Vilma Andrade, quien dijo que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se utilizó a conveniencia del expresidente. Este Consejo se constituyó en el instrumento para cooptar todos los organismos del Estado. En el turno del constitucionalista Ismael Quintana, él planteó que, como su nombre lo indica, debe existir participación ciudadana. Sin embargo, él cree que no ha sido así. Entonces, Consejo de Participación Ciudadana, donde el ciudadano no participó, y Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, donde precisamente la tarea de combate a la corrupción es la gran deuda.
De su lado, el analista político Santiago Basabe puso sobre la mesa de diálogo la necesidad de regular las atribuciones de este consejo. Y es que no es un problema de quienes integran el Consejo de Participación, no importa que sean de un partido político o de otro, es la institución como tal la que le afecta y lesiona. Sobre criterios jurídicos y legales aportó Sandra Cordero, juez elegible de la Corte Constitucional. Sandra es clara en la urgencia de especificar las potestades del Consejo o su desaparición y cuál sería la vía legal para hacerlo. Pues cuestionar el hecho de que el Consejo de Participación Ciudadana, esta institucionalización de la participación ciudadana, ha dado o no una respuesta efectiva en torno a que efectivamente los ciudadanos y ciudadanas nos sentimos o no representados. Los panelistas coincidieron en que estos espacios de diálogo, promovidos por el Legislativo, son necesarios para conocer las mejores opciones para el país en cuanto a su gobernabilidad. Este foro será el primero de varios que plantea el Parlamento. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Bien, y con esta información llegamos a la parte final de la emisión dominical de TVL Noticias. Que tenga un excelente inicio de semana. Nos vemos el próximo domingo. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias Dominical.